Un saludo a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Es una bendición cada año. Uno de los eventos importantes de nuestra iglesia es el evento de mujeres. Un congreso en el cual propiamente las mujeres se preparan para dar un mensaje de vida a todas aquellas que están buscando de alguna forma relacionarse con el Señor. Hoy se basa el mensaje que Dios ha puesto en el corazón de todos y cada uno de nosotros es: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Arraigados, dice aquí, y sobreedificados en Él, o sea, el fundamento de la vida de todo creyente es Jesucristo, así también en la vida de las mujeres. Primera de Corintios capítulo 15, versículo número 41 nos dice: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Aunque las vemos brillar, cada una tiene su forma, su color, su brillo. Y Dios realmente nos ha hecho hombres, mas sin embargo cada uno tiene un propósito, una razón de ser. Y esto es en el ámbito de la mujer. Dios creó a la mujer como una parte integral de su plan en la creación. Como tal, la diseñó y la construyó en amor y con un cuidado particular. Su singularidad es un reflejo de los propósitos del diseño de Dios para ella. Entender la función y la importancia de cumplir el propósito por el cual Dios nos ha dado la vida, esto es lo que hace y distingue a una persona de otra. Saber la función que vamos a desempeñar en este mundo. Una mujer es singular porque ha sido ideada por Dios. Así que mujeres, quizás si no entienden qué tan especiales son. Adán ni siquiera había imaginado a la mujer, pero Dios tenía su singularidad en la mente. Génesis 2:18 nos dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que Dios dijo que el hombre necesitaba a la mujer, y ella fue una idea de Dios. Una mujer es un producto de Dios, esto hace de ella propiedad de Dios. Ahora, si tú le estás manipulando a una mujer como varón, como hombre, estarás entonces manipulando la idea de Dios. Si tú maldices a una mujer, estarás maldiciendo la idea de Dios. Si tú le pegas a una mujer, te estarás pegándole a la idea de Dios. Si tú abandonas a una mujer, tú estás abandonando la idea de Dios, porque la mujer brotó de ahí. Ya la había diseñado el Señor. Mujeres, no importa lo que los hombres digan acerca de ustedes. No importa lo que ustedes piensen acerca de ustedes mismas. La realidad es que ustedes son una buena idea. Le quiero agradecer al Señor la oportunidad que nos da de reunirnos. Cada una de las mujeres que van a presentar los temas, cada una tiene ese mensaje de vida para ustedes. Así es que les animo para que empiecen y terminen, permanezcan hasta el final. Hay un mensaje de vida para cada una. Sé que Dios extenderá su mano poderosa y les dará lo que ustedes necesitan. Esa singularidad que tiene, ¿verdad? Porque hay un espíritu dentro de cada una de ustedes. Ese diseño de Dios es un diseño completo. Y ahora la función que ustedes van a desempeñar es algo que les va a llevar a ser unas mujeres espirituales, libres y responsables. Como mujeres no pueden imaginar el poder que tienen ustedes si llegan a entender, ¿verdad?, al espíritu que está dentro de cada una. Espiritualmente los hombres y las mujeres son iguales. Los hombres y las mujeres tienen el mismo hombre espíritu dentro de ellos. Dios las llamó a ambas, tanto al hombre como a la mujer. Hombre, Dios hizo al hombre, varón y hembra los hizo. Así es que confío en el Señor para que podamos alcanzar los propósitos eternos.
Que Dios les bendiga y gracias. El Dios del cielo y de la tierra grabe en sus mentes y en sus corazones la palabra eterna, las cosas permanentes. Y gracias por estar aquí. Les amo y un saludo para todas. Dios les bendiga a todos. Amén. Elohim, Elohei Kedem, Elohei Tsebaot, Elohei Mishpat, Elohei Shelichot, Elohei Maron, Elohei Nicanor, Elohei Hasdi, Elohei Mausi, Elohei Tehilata, Elohei Ishi, Elohei Elohim, Elohei Tzur, Elohei Kol Basar, Elohei Haruchot Lekol Basar, Elohim Kedoshim, Elohim Chayim, El Haneman, El Hakadosh, El Hagadol, El Israel, El Hashamajim, El Salim, El Simchat Hili, El Rohi, El Hakabah, El Deot, El Olam, El Emet, El Emunah, El Hayai, El Yeshuati, El Eshad, El Rahum, El Hanun, El Kana, El Sadiq, El Shaddai, El Elyon, El Yeshurun, El
Gibor, Immanuel, Elah, Elah Jerusalem, Elah Shemaya, Elah Shemaya Va'arar, Eloah, Yahvé, Yahvé Elohim, Yahvé Makadesh, Yahvé Jireh, Yahvé Nisi, Yahvé Shalom, Yahvé Tzidkainu, Yahvé Rofecha, Yahvé Hosainu, Yahvé Tsabaoth, Yeshua, Adonai, Adonai Ka'adonim, Adon, Hashem, Ejie, Asher Ejie. Bienvenidas sean todas mis queridas hermanas y personas que nos escuchan. Es un placer para nosotros compartir la palabra del Señor en este Congreso de Mujeres de la Iglesia Cristiana Verbo. El tema de hoy es cimentadas en la roca. Vamos a orar y darle gracias a Dios y ponernos en sus manos para que Él sea hablando a nuestro corazón. Señor, te damos gracias en este día por tus múltiples bondades, tus grandes misericordias, Señor. Hemos pasado un año complicado, Señor, mas tú has estado con nosotros. Y en este día queremos levantar tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Edificarnos las unas a las otras, Señor, con esta preciosa palabra. Sea tu Santo Espíritu derramándose en nuestro corazón, Señor, para que podamos ser plantadas y cimentadas en ti, Señor. Gracias te damos, toda la gloria y la honra es para ti. Esta palabra que es maravillosa, la vamos a empezar a compartir en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Y dice de esta manera: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esta carta
la había escrito el apóstol Pablo y enviada a la iglesia de Colosas. El motivo era enfatizar el rechazo a las herejías que enfatizaban que el conocimiento, la circuncisión, las comidas y bebidas, la observancia de fiestas religiosas eran necesarias para obtener la salvación. Todo el texto anterior habla de la necesidad de que como creyentes, como hijos de Dios, como discípulos de Él, debemos ser cimentados en la verdad, en el poder del Evangelio, porque Jesucristo es la verdad, es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Dice aquí que así de la manera que recibimos al Señor Jesucristo, andemos en Él. Cuando venimos al Señor, el Espíritu Santo nos trajo convicción de pecado. Estábamos en un mundo de tinieblas y cuando Él vino a nosotros y nosotros pudimos experimentar esa santa presencia y toda nuestra condición espiritual fue presentada delante de Él, nos vimos en esa condición tremenda, que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Mas Él, quebrantando todo eso, nos llevó a un arrepentimiento genuino. Eso es lo que tú y yo experimentamos, tú que crees en Cristo. Él nos perdonó y redimió a través del derramamiento de su preciosa sangre y nos trajo a su camino. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Salmo 128:1. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Salmo 37:23 y 24. Dice este versículo: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Cuando tú vienes a Dios y Él te ha restaurado, toda tu vida es ordenada y entras a una vida donde Dios quiere tener en orden tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones, para que tu vida pueda ser plantada en Él de una forma maravillosa. Estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos, de los cuales la Biblia nos había advertido de falsas filosofías y falsos maestros que se han filtrado a la iglesia. Por eso es necesario que nuestra fe sea fortalecida en la palabra de Dios, que es la verdad y la vida para todo hombre. Nuestra responsabilidad es apartarnos del pecado para vivir una vida en obediencia hasta el final de nuestros días y poder ser fieles hasta la muerte al Señor Jesús. ¿Cómo llegar a esta meta? El apóstol hace un énfasis y dice: arraigaos y sobreedificados en Él. ¿Qué es arraigar? Arraigar es simplemente echar raíces. Es una definición sencilla, pero que implica un gran proceso. También esta palabra se usa cuando las personas tenemos costumbres, creencias, sentimientos muy consolidados dentro de nosotros y que nos cuesta dejarlos. O cuando una persona cambia de un lugar y permanece ahí por toda su vida, y si alguien le sugiere que se vaya a vivir a otro lado, le cuesta mucho. Es permanecer sin movernos. Esta palabra me hizo pensar en mi vida espiritual, porque pensaba en las raíces de un hermoso árbol que tengo en mi casa. Es un árbol muy grande, muy frondoso. Y este árbol tiene muchos años. Su copa es muy ancha y en tiempo de calor, en tiempo de sequía, ¿verdad? Nos da mucha sombra. La palabra arraigados es muy importante porque habla de cómo este árbol, ¿verdad?, debe de estar plantado sobre un fundamento firme, un suelo firme, una buena tierra. Y las raíces van a empezar a desarrollarse sobre ese fundamento, sobre esa tierra. La función de la raíz es muy importante porque la raíz
es la que absorbe el agua, los minerales y todos los nutrientes que necesita el tallo y todas las ramas. De esta forma, el árbol puede crecer de una forma extraordinaria. La figura del árbol también es tomada bíblicamente por el Señor. Jeremías 17:7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cuando vamos a Tequesquitengo, si usted se para ahí en el puente y entra al río, hay un árbol muy grande que llama mi atención. Cuando uno lo viene viendo en el camino, el árbol se ve pues muy frondoso, pero se nota que el tallo está un poco seco. Pero a medida que uno se acerca y llega al río, cuando tú te metes al agua puedes ver que ese árbol tiene un tallo tremendo, unas raíces extraordinarias que están echadas dentro del agua, ¿verdad? Y tiene follaje. Aunque es un árbol aparentemente viejo, ese árbol sigue dando cobijo y a todos los niños les gusta venir bajo ese árbol y tirarse clavados. Así son muchos árboles que dan fruto y dan cobijo a todos. De esta manera, el Señor tiene esa visión de nosotros para que nuestra raíz sea alimentada. Nosotros tenemos que tener agua suficiente en nuestro espíritu, un agua viva que venga del Señor. San Juan 7, del 37 al 39 dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Cuando venimos a Cristo, empezamos a congregarnos, empezamos a leer la Biblia y tratamos de tener una comunión con Dios, ¿verdad? Pero a medida que pasa el tiempo, muchas veces toda aquella obra maravillosa que Dios ha hecho en nosotros la empezamos a descuidar. Les voy a poner un ejemplo. Hace poco, por motivos de salud, descuidé mi jardín y varias plantitas que estaban en maceta. Cuando yo estaba pues en casa, las regaba, veía que tuvieran tierra. Pero en esa semana fue tan difícil que yo las descuidé. Y cuando acabó ya la semana, yo tuve tiempo para revisarlas. Muchas plantitas ya no tenían tierra, las raíces estaban expuestas. Y con tristeza vi que los tallos ya estaban caídos, amarillos, y algunas las pude recuperar, pero otras no. Ellas murieron por descuido mío. Esto también lo podemos poner como un ejemplo en nuestra vida espiritual. Cuando perdemos la comunión con nuestro Señor, nosotros perdemos el gozo, la paz, nuestra fe es tensa y venimos a una sequedad espiritual que nos llevará al error e inevitablemente al pecado. Por eso, si queremos y anhelamos una vida fructífera y que cobije a otros, debemos alimentar nuestras raíces espirituales con el agua viva del Señor, cuya fuente es el poderoso y precioso Espíritu Santo, el cual nos arraiga en una nueva vida en Cristo. Y en cada prueba victoriosa que vivimos, nos ejercita y confirma en la fe del Señor Jesús. Cuando nosotros tenemos una prueba, experimentamos muchas cosas tremendas. Al principio a lo mejor oramos, estamos en esa alabanza a Dios, pero cuando viene una presión más grande, a mí me ha pasado que viene el temor, viene
cierta incredulidad, vienen muchas situaciones donde uno empieza a pensar que no se va a solucionar el problema o cómo se hará para solucionar ese problema. Y entonces en ese afán de la vida, en ese afán por solucionar las cosas, nos perdemos en solucionar por nuestras propias fuerzas, con nuestra propia suficiencia, aquellas situaciones que se han presentado, y empezamos a descuidar el orar, el confiar en el consejo de Dios. Por esto es necesario que nosotros vengamos a las corrientes de agua viva. Así como ese árbol que les ponía el ejemplo, que está ahí arraigado. Si tú ves las raíces, ves que están completamente extendidas y el árbol sigue dando cobijo. Ese árbol tiene una apariencia de vejez. Y así es como muchas veces está nuestra vida espiritual, o como aún se refleja en nuestro rostro. Mas dice la palabra que el hombre que confía en Jehová y que su confianza esté en Él, sus raíces serán como raíces echadas en las corrientes de agua. Y cuando tú estás pegada a la obra del Espíritu Santo, cuando estás esperando que el Espíritu Santo te hable para ser convencida de pecado, de justicia y de juicio, tú puedes entender que Él es todo para nosotros, que Él es el agua que necesitamos para refrescar esta alma cansada, atribulada, preocupada, sin esperanza. Porque Él viene con todo su amor, nos consuela, nos exhorta y nos convence de nuestra iniquidad y nos abre la puerta para que nosotros podamos entrar confiadamente al trono y esperar en el oportuno socorro de nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo hace una obra maravillosa en nosotros. Tú has visto las piedras que nos gusta juntar en el río y escogemos las formas más bonitas, los colores, cuando resaltan en esas piedras que han sido pulidas por las corrientes de aguas. Así, el Espíritu Santo forma en nosotros un carácter. Es un carácter que debe de ser formado en un fundamento que nos hará permanecer unidas hasta el fin. No permitamos, pues, que nuestras raíces se sequen o queden sueltas sin agarre. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así lo dice Hebreos 12:15. Cuando nosotros permanecemos en una actitud irreverente, en una actitud de suficiencia, de despego a Dios, vamos a caer en muchas situaciones de pecado, porque al tener relaciones con la familia, con las diferentes personas, muchas veces se suscitan confrontaciones. Y cuando creemos que alguien nos dañó, que nos ofendió, vienen todo nuestro ser a contaminarse y empezamos a crear situaciones en nuestra mente que nos impiden caminar y alcanzar la gracia de Dios. Y decimos, no lo voy a perdonar, o voy a aclarar esto con él, o voy a decir esto, voy a hacer lo otro. Entonces, nuestro corazón, que había estado, nuestra mente, nuestras emociones pegadas a ese consejo de Dios, empiezan a actuar por sí solos y caemos en una dureza terrible que hace que perdamos ese poder, ese amor de la gracia de nuestro Señor. ¿Qué necesitamos aprender? Nosotros necesitamos desarrollar un carácter, una convicción y una identidad en nuestro Señor Jesucristo, en el Padre eterno. Vamos a tocar rápidamente 2 ejemplos en el libro de Daniel. Vamos a tocar solamente algunos versículos, hermanos, hermanas y hermanos, ya ustedes en casa
léanlo con cuidado. El rey Nabucodonosor, dice la palabra de Dios en Daniel 1, vino a Jerusalén y la sitió, y ordenó al jefe de los eunucos que escogiera del linaje de los príncipes muchachos que no tuvieran tacha, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, que fueran idóneos para estar en el palacio del rey y pudieran aprender las letras y las lenguas de los caldeos. Fueron escogidos Daniel, Ananías, Sadrach, Mesac y Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esto que hizo Daniel junto con los jóvenes fue demostrar una convicción, un arraigo en el poder de Dios, en el conocimiento de quién era su Dios, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, que los había formado, los había enseñado en casa de sus padres. Y dice la palabra de Dios que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y él hizo un trato. Le pidió que por 10 días ellos dejaran les permitieran probar el alimento de legumbres, a base de legumbres y cosas naturales. Y con alguna dificultad el jefe de los eunucos aceptó. Mas al cabo de los 10 días, él vio que ellos tenían muy buen aspecto. De esta manera, cuando los jóvenes fueron presentados al término del tiempo de preparación, que fueron 3 años, dice en el versículo 19, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Lo que estos jóvenes hicieron fue algo grandioso, un tremendo ejemplo, porque aunque eran jóvenes, ellos demostraron una convicción muy grande en el temor de Dios. Ellos demostraron que ante todas las cosas se tenía que dar honra y gloria a Dios. Porque Daniel sabía que antes de ser repartida la comida al rey, había una porción que era presentada en un altar al Dios de los caldeos, y de así mismo derramado el vino. Él por ningún motivo cedió para que ese fundamento fuera traspasado por ellos, para comer y contaminar su cuerpo de esa comida que le estaba prohibida. Hay que rescatar de esta enseñanza que Daniel halló gracia. ¿Por qué halló gracia? Porque Dios estaba con él, y porque obedecer a Dios siempre trae bendición y te trae un reconocimiento. También ellos tuvieron otra situación tremenda, donde nos enseñan cómo los hombres que creen en Cristo, cómo los siervos del Señor, vamos a ser confrontados algún día de una forma terrible. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era aproximadamente de 27 metros y 2,5 metros de anchura. Era una estatua de oro, y esta estatua fue dedicada a su Dios, y él llamó a todos sus servidores para que vinieran a la dedicación. Y el pregonero anunciaba que se mandaba a todos los pueblos, naciones y lenguas, que al oír todas las bocinas, todos los instrumentos, cualquiera que no se postrara delante de esa estatua sería echada dentro de un horno de fuego ardiendo. Muchos de los servidores del rey, que eran hombres impíos, envidiosos, vanidosos, y que celaban, ¿verdad?, la posición de Daniel y estos jóvenes,
fueron a acusarlos y le dijeron al rey que ellos no adoraban esa estatua. En el versículo 14, el rey Nabucodonosor les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Están ustedes dispuestos a que cuando oigan todos los instrumentos adoréis a esta estatua? Dice: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. De esta forma, estos jóvenes fueron arrojados al horno de fuego. Y aún cuando ellos eran echados, el horno había sido calentado 7 veces, tanto que algunos de los siervos del rey fueron alcanzados. En el versículo 24, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir algún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Entonces se juntaron todos y el rey les dijo a Sadrach, Mesach y Abednego que salieran. Y en el versículo 28, Nabucodonosor exclama algo, porque estaba sorprendido, impactado de que no había pasado absolutamente nada en el cuerpo de ellos, ni un cabello se había quemado. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Son testimonios de fe, una fe poderosa, porque el diablo, Satanás, siempre ha buscado adoración, y esta adoración la ha buscado tratando de tentar a sus siervos. Mas estos jóvenes mostraron una adoración, una convicción que debemos de anhelar, y aunque estaba comprometida su vida, ellos decidieron servir al Dios Altísimo. Esto es lo que nosotros necesitamos, que en todas las pruebas, todas las situaciones, nosotros podamos confiar en que Dios está con nosotros. Primera de Corintios 3, 10, 17 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo se edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Tuvimos la terrible experiencia del terremoto en Jojutla, donde muchas casas y alrededores se cayeron. ¿Por qué se cayeron estas casas? Porque no estaban en terreno firme. Las casas estaban hechas en suelos arenosos. Y cuando vino el temblor, aquellas ondas terribles, muchas construcciones cayeron porque el suelo no era firme, y aparte muchas no tenían buenos cimientos. Así que cuando vayamos a edificar los cimientos, estos deben de ser profundos y el piso firme, según sea grande o alta la construcción, que debe corresponder al fundamento que es inconmovible. Como creyentes y discípulos de Cristo,
nuestro fundamento es el Señor Jesús, porque solo Él pudo pagar el pecado del hombre. Él ha sido el sacrificio perfecto, único mediador entre Dios y los hombres. Él nos ha reconciliado con el Padre y nos abrió la puerta a la salvación eterna, siendo obediente al Padre. Asimismo, nosotros podemos recapacitar en estos testimonios, no solo de estos jóvenes, sino de estos siervos que escuchamos y que las noticias cristianas vemos, donde hermanos, hermanas, familias enteras han sido perseguidos por creer en nuestro Señor, y ellos han dado su vida porque han sido asesinados y no han renegado de Él. Esto es lo que nosotros necesitamos. En estos momentos no hemos vivido una vida de persecución aquí en México o en otros países, pero en los que se ha vivido la muerte, podemos aprender de estos siervos. Ellos han confiado en este Dios, en este Señor, y no ha importado que hayan sido asesinados ni aún sus hijos, sino que ellos permanecen en ese fundamento, porque su identidad está plantada en aquel que nos amó primero, porque Él es el autor de lo visible y de lo invisible. Nos ha reconciliado con el Padre. Él es el fundamento de todas las cosas. Por Él fueron criadas todas las cosas. Y es eso lo que nosotros debemos de entender en este día. Todo fue criado por Él y para Él, y en Él están todas las cosas, y por Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio y fin. En Él está la preeminencia de todo. Él es el Dios que nosotros amamos, que buscamos amar. Y la pregunta para nosotros es: ¿estamos preparados para vivir ese momento? Dios nos está dando los fundamentos necesarios para permanecer fieles hasta el fin. Comentemos ahora de Pedro. Pedro es un hombre muy conocido en las Escrituras. Un hombre común, pescador. Él estaba ahí en la playa con su hermano, cuando de pronto se presenta un hombre y les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Lo asombroso de este versículo es que estos hombres, al oír esa voz, esa presencia fue impactante para su vida, porque dice que al instante dejaron sus redes y lo siguieron. Ese hombre era el Señor Jesús. El Señor Jesús hizo un llamado a ellos: ven, sígueme. Este es el llamado que el Señor nos sigue haciendo: ven y sígueme. Estos hombres no se la pasaban en las sinagogas, pero creyeron en Jesús. Y así lo siguieron por todos lados, y el Señor empezó a hacer la manifestación de milagros, prodigios y maravillas que hasta ahora vemos. ¿Qué nos enseña Pedro? Pedro fue un hombre de fe. Pedro fue un hombre osado. Fue un hombre que le dijo al Señor: Señor, ¿eres tú? Cuando el Señor se presentó en las aguas y venía caminando y tuvieron miedo, y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti a las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, y Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dando voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios quiere hacer una obra maravillosa en nosotros, pero los miedos, los temores, las dudas, el pensar por nosotros mismos nos impide alcanzar la gracia de Dios. Pedro también pasaba problemas. En una ocasión fue a pescar, y por más que se esforzó, no podía pescar nada. Cuando el Señor Jesús se presenta, Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos trabajado, pero no hemos pescado nada.
mas en tu nombre echamos la red. Dice la palabra que eran tantos los pescados que era difícil sostener esa red. Pedro fue un hombre que se equivocó. Aunque tenía fe, negó al Señor 3 veces. Mateo 26 del 69 al 75 dice que cuando vino la persecución al Señor y fue arrestado, Pedro lo seguía de lejos. Y cuando fue confrontado por una criada y le dijo: tú también estabas con él, tú eres Galileo, Pedro le dijo: no sé lo que dices. Después se encontró en otro lugar, lo vio otra criada y le dijo: tú estabas con Jesús el Nazareno. Y él le dijo: no conozco a tal hombre. La tercera vez estaba con otras personas y le dijeron: tú también eres uno de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a tal hombre. Ese era el Pedro que había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando el Señor les preguntó qué decía la gente de él, en Mateo 16, 13, 17 al 17. Él le dijo: tú eres el Cristo. Y el Señor le contestó: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Después de esa negación, dice la palabra que Pedro lloró amargamente. ¿Alguna vez tú le has fallado al Señor? ¿Lo has negado de una manera tan cruel, tan cruda? Yo sí lo he negado muchas veces, y una manera en especial, en una manera especialmente aterradora. Cuando tú caes en pecado, cuando tú vives en pecado y Dios te ha entregado un tesoro tan grande, una revelación preciosa, y tú niegas al Señor, tú puedes llorar amargamente. Lucas 22, 31, se le dijo a Simón: Satanás te ha pedido para zarandearos como al trigo. Pedro fue zarandeado, sacudido, golpeado en su condición espiritual. Lo que habrá él experimentado, solo él lo supo, porque es difícil imaginar ese dolor tan grande de haber negado al Señor, cuando él le había dicho: iré contigo hasta la muerte, iré contigo no solo a la cárcel, sino hasta la muerte, Señor. Pero cuando él vive esa situación, él niega a su Señor. ¿Qué pasa ahí? Que Satanás pidió a Pedro para zarandearlo. Pero ¿por qué Dios permitió que Pedro fuera zarandeado? Porque Pedro necesitaba sacudir esa paja y ser quemada, aquella carnalidad, aquella incredulidad, aquel miedo, aquel temor, para que Dios hiciera el propósito maravilloso que hizo en él, el confirmar a sus hermanos cuando hubiera vuelto de ese dolor, de esa negación. Esa es la palabra que Dios le dijo: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Después de la crucifixión del Señor, el Señor estuvo varias veces con sus discípulos para confirmar todas las cosas que él había platicado con ellos. El testimonio de Pedro refleja mucho de la condición que reflejamos los hombres y mujeres de fe, que amamos al Señor Jesucristo, que escuchamos y tratamos de vivir conforme a la palabra, pero que aún hemos alcanzado una convicción plena en los fundamentos establecidos por Dios. Todavía mostramos miedos, debilidades, áreas carnales, y cuando vienen esas pruebas tremendas, donde no solo basta creer, sino que se demandan decisiones que demostrarán nuestra firmeza en la palabra del Señor, muchas veces flaqueamos, y así como Pedro, negamos al Señor Jesús en nuestras actitudes, en nuestra vida. Cuando Pedro lloró amargamente, vio su condición espiritual. Había experimentado un dolor terrible por haber negado a su Señor. Mas esa convicción, esa fe que él había tenido, fue perfeccionada.
Y Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. Los apóstoles fueron sacudidos, golpeados. Muchos de ellos murieron asesinados. Pero Dios hizo una obra maravillosa. Ellos fueron plantados, fueron arraigados, bien cimentados en la roca de nuestro Señor Jesús. Aquellas imperfecciones en su carácter fueron confirmadas en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque ellos vinieron a la predicación de la palabra después de haber recibido el Espíritu Santo. Convivían, compartían sus propiedades, su vida era en común, y Dios trajo una unidad espiritual tremenda que se reflejó en el extendimiento del Evangelio. Es por eso que nosotros debemos permanecer hasta el final y buscar el propósito eterno de nuestra salvación, de nuestra confirmación de la fe. Y así como el árbol, recibir el agua cada día del Espíritu Santo en esas raíces que sean consolidadas, cimentadas en la palabra del Señor. A Él damos toda la gloria y toda la honra, porque su palabra es verdad. Y Él nos llevará a toda verdad cada día para que permanezcamos cimentadas en la roca. Dios les bendiga. Bendito sea el nombre de nuestro Señor.